Hola, mi nombre es Jonathan y esto es Aprendamos Mecatrónica. El objetivo de esta práctica es encender una bobina con un pequeño retardo. Es decir, yo voy a presionar un botón durante 5 segundos y pasados esos 5 segundos la bobina se tiene que encender. Para esto vamos a introducir un nuevo elemento que forma parte del control eléctrico, que son los temporizadores. Existen dos tipos de temporizadores, que son a la conexión y a la desconexión. A la conexión significa que primero, una vez que tú energizas la bobina, lo primero que va a hacer es contar el tiempo que tú le digas, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, y después los contactos, por ejemplo si es un contacto normalmente abierto, se va a cerrar, pero se va a cerrar pasado el tiempo que tú le hayas dicho que esperara. En caso contrario, los timers a desconexión, una vez que tú energices la bobina, los contactos de inmediato van a cambiar de estado, es decir, si este es normalmente abierto, luego cambia a cerrado, pero la diferencia aquí es que este va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, y una vez que terminó de contar, se desconecta. Ahora, para hacer esta práctica yo he utilizado un timer SA o un TON, es decir, un temporizador con retardo a la conexión. Y bueno, obviamente lleva su botón de paro, botón de arranque, el timer, el contacto del timer, que es los contactos del timer y los contactos de los relevadores son diferentes. Estos son los contactos del timer. Y pues la bobina, que es la salida que quiero activar. Antes de comenzar con la práctica, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la diferencia que existen entre los contactos de temporizador y los contactos de relevador. Este es un contacto de temporizador normalmente abierto y este es un contacto de relevador normalmente abierto. Estos son completamente diferentes para que no nos confundamos al hacer los diagramas y para que sea más fácil la lectura. Sin embargo, esta diferencia solo existe en los diagramas de control eléctrico, pues en los diagramas de PLC los contactos son todos iguales, todos lucen como este. Y ahora, regresando a la práctica, lo primero que yo necesito hacer es activar la bobina del temporizador, que es esta, y para ello yo voy a utilizar un botón. La idea es que yo necesito mantener presionado este botón el tiempo que sea necesario. Supongamos, por ejemplo, que son 5 segundos, entonces yo voy a presionar el botón, va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que llego a 5, el contacto normalmente abierto de aquí se va a cerrar y va a permitir que la salida se active 5 segundos después de que yo presioné el botón de arranque. Obviamente, como este diagrama no cuenta con una retroalimentación, una vez que yo suelte el botón de arranque, el sistema se va a apagar. Para entender esto mejor, lo voy a simular. Y entonces presiono el botón de arranque, la bobina se activa después de un cierto tiempo, esta cosa se cierra después de un cierto tiempo y la salida se activa después de el tiempo necesario. Si yo suelto el botón de arranque, se desconecta, se desenergiza la bobina y por lo tanto este contacto vuelve a su estado original, que es normalmente abierto, se desactiva la salida y se apaga el sistema. Si yo mantengo presionado este botón y presiono además el botón de paro, se energiza también el sistema. Con esto se comprueba el correcto funcionamiento de la práctica 12. Y eso sería todo para este video.